Hoy vamos a dibujar reflejos en perspectiva caballera. Primero, desarrollamos la perspectiva caballera con el método que ya desarrollamos los anteriores ejercicios. Primero, trazamos nuestro eje X, luego trazamos el eje Z, perpendicular al eje X, perpendicular a ese eje, trazamos una perpendicular que sería el eje Z. A un ángulo de 45 grados que caracteriza las perspectivas caballeras, tenemos el eje Y. El método de las perspectivas oblicuas es el mismo, simplemente varía en los ángulos. Recordemos que la perspectiva de gabinete tiene 60 grados y la perspectiva general un ángulo cualquiera. Ahora vamos a trazar las sombras, el rayo vertical a 45 grados y el rayo horizontal a 30 grados en este ejercicio. Recordemos que el rayo vertical también se llama altura y el rayo horizontal también se llama rumbo. Estamos concluyendo la proyección de la sombra proyectada. La vamos a remarcar para luego continuar con el dibujo del reflejo. Las distancias, es importante tomar en cuenta que la distancia del plano frontal de este cubo se repite. La altura de 5 centímetros en este eje se repite los 5 centímetros. En cada proyección o en cada eje se repiten las alturas. La característica de las perspectivas oblicuas hemos indicado y lo repetimos que la cara frontal es perpendicular y paralela al plano del cuadro. El ángulo se repite, es paralelo el ángulo Y. Trazamos las paralelas del ángulo o del eje Y también y concluimos nuestra perspectiva y el reflejo. Posteriormente proyectamos la cara posterior con línea segmentada para comprobar que nuestro dibujo corresponde al reflejo del cubo o del dibujo original. Concluimos el dibujo. Tenemos lápiz suaves para trabajar la sombra propia, un HB y un 2H. Trabajamos con diferentes durezas de lápices las diferentes caras. Queremos recordar que los lápices B son los más suaves y los H son los más duros. En esta cara, sombra propia, estamos trabajando con un lápiz suave. Y la cara frontal con un 6H, es un lápiz mucho más duro, que nos permite tener esos tonos más grises, más suaves. Sin embargo, las durezas de lápices permite esta diferencia. Seguimos con lápiz 6H. La goma es importante tener cuidado porque deja
restos, y si no limpiamos bien, entonces nos genera esas pequeñas manchas eh, que hemos encontrado al hacer este dibujo, pero se corrigen, ¿no? Si no es muy notoria, no hay problema. Limpiamos con una goma y recomendamos hacer una limpieza de esos restos. Ahora trabajamos el reflejo, enfatizamos un poco más la sombra propia y la sombra proyectada. El uso de la goma es importante tomar en cuenta que no hemos frotado, simplemente hemos hecho una presión muy leve para limpiar y aclarar un poco las caras que posiblemente hemos saturado mucho. Entonces la goma nos permite hacer una pequeña limpieza, pero sin presionar, sin frotar, solamente es como una esponja que va absorbiendo, ahí está, absorbe y aclara la saturación. Y limpiamos, porque se queda mancha oscura, entonces esa mancha hay que limpiar en un paño. El paño puede ser una tela con una textura que permita limpiar los restos del grafito que quedan en la goma, ¿no? Continuamos con el reflejo, limpiamos levemente, no estamos frotando, estamos simplemente absorbiendo o apoyando para darle claridad a esa parte muy saturada. La goma es un instrumento de dibujo que nos permite poder aclarar algunos lugares saturados o afinar o alinear también algunos lugares que necesitamos remarcar. Para eso es importante que la goma, aquí tenemos el dibujo ya que nos permite diferenciar el reflejo. Y bueno, ahí está la goma, hablábamos de la goma, retomamos ese detalle que nos permite hacer la goma. Podemos utilizar también en reflejos, se usa mucho la goma. La goma nos permite dibujar los cristales en los proyectos arquitectónicos, ¿no? Una vez que o dibujamos o saturamos la ventana, con la goma podemos hacer los efectos de reflejo. Y en este caso no estamos utilizándolo de esa manera porque es un reflejo amplio de una figura y es por eso que vamos a diferenciarlo y trabajarlo solamente con el lápiz y con un poco de ayuda de la goma. Continuamos la base, que sería o estaría representando al espejo o la superficie vidriada o reflejante, ¿no? En un espejo de agua se puede trabajar también y simplemente se puede dar un par de texturas para o las líneas que estamos reflejando tengan cierto movimiento. Eso podemos aplicar en otros ejercicios. Vamos a hacer aplicaciones de todo lo que estamos viendo en proyectos arquitectónicos.
Entonces, el lápiz es lo que estamos mostrando en este ejercicio, aparte del ejercicio de la construcción de una perspectiva caballera y el reflejo, podemos tener estos acabados, ¿no? Acabados que nos permiten presentar un proyecto con mejor calidad. La dureza de los lápices que usamos están los siguientes: H, 6H, lápiz HB, 2B y 4B. Además, hemos utilizado la goma como instrumento de dibujo. La goma tomamos en cuenta que es un instrumento de dibujo que nos permite limpiar algunos fondos muy saturados sin la necesidad de frotar. Sin embargo, la goma también se puede utilizar frotando las superficies saturadas o semisaturadas para lograr efectos de reflejo. Retocamos un poco. Casi concluye el ejercicio. Vamos a enfatizar un par de líneas y apoyar un poco más el reflejo con un lápiz HB. El ejercicio ya está casi concluido. Vamos a hacer un pequeño repaso del ejercicio que hemos desarrollado. Hemos armado la perspectiva caballera, hemos proyectado la sombra propia sobre el plano horizontal y hemos proyectado el reflejo sobre la base horizontal o el espejo horizontal. Ese es nuestro ejercicio. Les invitamos para el siguiente ejercicio. Vamos a tener un plano vertical, una perspectiva caballera con su reflejo en el plano vertical. Y nuestro ejercicio queda terminado de esta manera. Les agradecemos mucho. Esperemos que les sirva. Gracias.